Muchachos, vamos a concluir entonces con la materia de inmunología, con esta clase que es la inmunología del trasplante. Este es un tema que es bien interesante. Muchas veces uno en la práctica clínica no lo va a manejar a menos que se especialice en estas áreas. Entonces, con lo que es la definición de trasplante. Un trasplante no es más que la transferencia de células, de tejidos o de órganos que se van a denominar injertos de un individuo que se va a denominar donante hasta otro individuo que se va a llamar receptor. ¿Okay? El ejemplo más frecuente de trasplante que uno va a ver siempre en la clínica son las transfusiones, que es simplemente el trasplante de células sanguíneas circulantes, ya sea plaquetas, glóbulos rojos o sangre completa, o en su defecto plasma, de un individuo a otro. Basado en estas definiciones, ¿qué es lo que se puede trasplantar? Bueno, yo puedo trasplantar básicamente cualquier tejido. Sin embargo, lo que se utiliza realmente son la córnea, la piel, sangre, páncreas, riñones, médula ósea, hígado, corazón y pulmón. Esos son los trasplantes que más frecuentemente se hacen. De acuerdo al órgano que vaya a trasplantar, entonces el donante tendrá que ser un donante de cadáver o tendrá que ser un donante vivo. Por ejemplo, si es córnea, es un donante de cadáver, mientras si es médula ósea, el donante tiene que estar vivo para poder garantizar la viabilidad del tejido que voy a trasplantar. Donde yo voy a ubicar el órgano que voy a trasplantar, el trasplante puede ser heterotópico o puede ser ortotópico. Un trasplante heterotópico es cuando lo vemos en la diapositiva a la izquierda, cuando yo coloco el órgano que estoy trasplantando en una ubicación diferente a la ubicación habitual donde debería estar. Mientras que un trasplante ortotópico es cuando yo coloco ese órgano que estoy trasplantando en la ubicación donde estaba el órgano del paciente que está recibiendo. Ahí lo vemos en la lámina a la derecha. Saber también que los injertos pueden ser autónomos. ¿Cuándo se habla de un injerto autólogo? Cuando a un individuo yo le extraigo tejido y se lo injerto a él mismo. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, con la piel. Yo puedo a un individuo que tiene una quemadura extensa, quitarle tejido de, por ejemplo, el muslo y colocarlo en la cara. Quitarle piel del muslo y colocarlo en la cara. O un individuo, por ejemplo, que yo en la infancia yo le quité células pluripotenciales o stem cells de cordón umbilical, las guardo en un banco de células pluripotenciales o de stem cells o de células madre y posteriormente yo se las puedo colocar en su médula ósea y garantizo un trasplante. Cuando estos individuos, no es el mismo individuo, sino son dos individuos, pero estos individuos son genéticamente idénticos, como sucede en el caso de dos hermanos gemelos idénticos, este trasplante se denomina singénico o isoinjerto. Cuando yo tengo dos individuos que no son genéticamente iguales, pero son de la misma especie, son dos humanos, son dos animales, entonces yo puedo hablar de un aloinjerto. Cuando trasplanto un órgano de dos individuos de diferentes especies, por ejemplo, un corazón de cerdo en un humano, un páncreas de cerdo en un humano, entonces estoy hablando de un injerto xenogénico. Las características del injerto que yo voy a colocar, entonces la respuesta o la probable respuesta que pueda tener, si en el caso de un injerto halogénico voy a tener la presencia de haloantígeno y los linfocitos que se van a generar van a ser linfocitos aloreactivos. Mientras que en el injerto xenogénico voy a tener el senoantígeno y los linfocitos van a ser autorreactivos. El término trasplante incompatible no es parejas sin compatibilidad HLA, sino aquellos donde el receptor presenta anticuerpos contra el HLA del donante. Yo colocar un tejido, órgano, una célula, yo tengo que tomar en cuenta tres elementos importantes dentro de la respuesta inmune. Uno es el tipaje sanguíneo, el grupo ABO y, por supuesto, el subtipo RH principalmente. Puedo que tomar en cuenta los antígenos mayores del complejo mayor de histocompatibilidad
y los antígenos menores del complejo mayor histocompatibilidad. Esto es estas son las tres patas, digámoslo así, de la base del trasplante que yo tengo que tomar en cuenta. Una vez que yo coloco ese tejido, que yo coloco esa célula, que coloco ese órgano, entonces voy a tener diferentes elementos que van a actuar allí. Entonces, por supuesto, sabemos que la inmunidad innata es la primera línea de defensa. Aquí vamos a tener, por supuesto, un daño isquémico que se puede resultar en la expresión de los DAMs. ¿Se acuerdan de los DAMs, de los patrones moleculares asociados a patógenos? Bueno, estos se pueden generar daños químicos sobre el órgano que se está trasplantando. También tenemos la respuesta de las células innatas en el receptor del interior del injerto, como en las células innatas del donante, y por supuesto los NK, que pueden responder a la ausencia de moléculas de histocompatibilidad singénica. El NK, al no encontrar un HLA compatible, él puede responder contra ese tejido que estoy colocando. Entonces, cuando yo tengo esto, voy a tener un rechazo injerto, que no es más que la amplificación de la respuesta adaptativa o innata por la activación de zonas presentadoras. Ahora, ¿cuál es la función del sistema de histocompatibilidad? Recuerden que la función principal del sistema de histocompatibilidad no tiene que ver con trasplante. Su objetivo principal es presentar péptidos de virus y bacterias para que el cuerpo lo reconozca como invasor. Este puede reconocer aproximadamente 1000 péptidos distintos, pero no cualquier péptido. Eso va a depender de su forma interna. Y por supuesto, la superficie celular está llena de moléculas de histocompatibilidad y por cualquier parte que el linfocito T la toque va a buscar reconocimiento y va a ver si hay afinidad o no hay afinidad. Entonces, la función del sistema de histocompatibilidad en este caso no es hacerlo no compatible el trasplante, es simplemente limitar la presentación de antígenos para evitar el reconocimiento y la reactividad o la activación de la respuesta inmune contra el tejido que se está trasplantando. De la respuesta inmune innata, ahora hablamos de la respuesta inmune adaptativa de los antígenos. Este, la mayoría de los haloantígenos son proteínas codificadas por genes polimórficos que están en los diferentes individuos. Y aquí entra la regla básica de la inmunología de trasplante. Primero, el trasplante entre individuos genéticamente idénticos no es rechazado. Cuando estos individuos son genéticamente no idénticos, pero de dos cepas pero son consanguíneas diferentes de una especie, casi siempre son rechazados. 3. La descendencia de un cruzamiento entre dos cepas consanguíneas diferentes de animales no rechazará el injerto de cualquiera de los dos padres, mientras que un injerto derivado de la prueba de cruzamiento entre dos cepas consanguíneas diferentes de animales es rechazado por cualquiera de los dos padres. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que si el trasplante, los individuos son genéticamente idénticos, no hay problema. Segundo, que si no son idénticos, entonces tengo que establecer la consanguinidad. Si la consanguinidad es diferente, va a haber rechazo. Si la consanguinidad es compatible, entonces no va a haber rechazo en este caso. Aquí tenemos un ejemplo este, gráfico de lo que acabamos de hablar. Tenemos un donador, si la compatibilidad genética es perfecta, es decir, son exactamente iguales, no va a haber ningún problema. Si no hay compatibilidad genética, entonces tengo que ver la consanguinidad. Si no hay ni compatibilidad genética ni consanguínea, entonces va a haber un rechazo. Si yo logro cruzar individuos o logro trasplantar de un individuo a un individuo que es genéticamente parecido, porque tiene genes por un cruzamiento, pero hay consanguinidad, entonces no hay rechazo. Mientras que si sucede lo mismo, pero no hay consanguinidad, entonces sí hay rechazo. Moléculas de complejo mayor histocompatibilidad ligan péptidos y los presentan en las células T y son responsables del rechazo de las reacciones de rechazo intensas y rápidas. Hay antígenos de histocompatibilidad que son secundarios, que no dependen directamente del complejo mayor de histocompatibilidad, que no están muy bien identificados y parecen tener un papel importante en el trasplante de células, sobre todo del tronco hematopoyético. Vamos a tener, en el caso de la respuesta a los trasplantes o a los órganos trasplantados, vamos a tener una presentación directa y una presentación indirecta. ¿Qué sería una presentación directa y qué sería una presentación indirecta? Bueno,
En la presentación directa vamos a tener que el linfocito T, a través de su TCR, va a reconocer el conjunto de moléculas HLA y un péptido, lo que puede gatillar la activación del linfocito T. Esta vía de presentación directa no existe en los gérmenes infecciosos. Es una particularidad de los trasplantes y está más relacionada con la presencia de rechazos crónicos. El reconocimiento directo, las moléculas del complejo mayor de compatibilidad que son exhibidas por las células del injerto son reconocidas por las células T receptor, sin necesidad de procesamiento por las células presentadoras de antígeno del mismo receptor. Estas respuestas son más intensas. ¿Por qué? Porque hay una alta frecuencia de células T que pueden reconocer directamente cualquier proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. Y por eso es que estas reacciones son las más graves. En el caso de la representación indirecta es porque existe un reconocimiento de la célula presentadora de antígeno del receptor, captura, procesa el complejo mayor de compatibilidad del donante y la presenta al linfocito T. Y esto va a generarme dos cosas importantes. Uno, la producción de anticuerpos contra el injerto y dos, la activación de macrófagos que van a liberar y van a mediar la liberación de citoquinas proinflamatorias, causando junto con la presencia de los anticuerpos la lesión del tejido. Entonces aquí en esta gráfica vamos a tener nomás que la representación gráfica es lo que les estoy diciendo. Un individuo que va a ser sensibilizado una vez que la célula dendrítica del receptor va a reconocer al tejido del donador como un tejido extraño, va a migrar al ganglio linfático y en el ganglio linfático va a haber una activación de células T, por supuesto con su expansión clonal, a su vez va a haber una activación de linfocitos B con su expansión clonal y su conversión en células plasmáticas para la generación de anticuerpos. A su vez va a haber una activación y una migración de las células T y de los macrófagos que van a llegar al sitio, al tejido o al órgano y van a producir una respuesta inflamatoria importante con lesión tisular. Puesto, aparte de los mecanismos ya conocidos, hay mecanismos, un papel importante en la coestimulación. Las moléculas B7-1, que es decir, el CD80, y B7-2, que es el CD86, son moléculas muy importantes en la coestimulación, sobre todo para la respuesta inmune contra los tejidos trasplantados. El estimulador probablemente más importante es la activación de la célula T y amplifica la respuesta de las células T de memoria principal. Los mecanismos efectuadores de las células T están dados por los linfocitos CD8 que generan un daño directo destruyendo la célula del injerto o a través de los linfocitos TCD4 que generan daño a través de la producción de citoquinas proinflamatorias tipo interleuquina 2, interleuquina 15 y factor de necrosis tumoral beta, además de la activación de la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B, que es el mecanismo efector del linfocito B. ¿Qué es un rechazo de injerto? Es el proceso de destrucción del tejido injertado. Hay varios mecanismos que pueden estar haciendo su función simultáneamente en un rechazo. ¿Okay? El rechazo puede ser un rechazo hiperagudo, donde se da de minutos a horas la respuesta inflamatoria contra el tejido. Puede ser un rechazo agudo que se da aproximadamente al quinto día post trasplantado y el rechazo crónico que se puede dar meses o años después eh, de la inserción del tejido o del órgano. El rechazo hiperagudo lo que se va a dar principalmente es una oclusión trombótica de la vasculatura del injerto. Esto se inicia en minutos u horas después de que yo hago una anastomosis de los vasos sanguíneos y el, el flujo de sangre hasta ese tejido nuevo. ¿Okay? En este caso va a intervenir la presencia de los haloantígenos con la producción de haloanticuerpos. ¿Okay? ¿Qué es lo que van a producir? Van a producir un efecto de coagulación a nivel del vaso sanguíneo con activación del complemento, daño endotelial, inflamación y trombosis. ¿Qué es lo que va a producir? Al final es la hipoxia o la isquemia de ese órgano trasplante. El rechazo agudo, la lesión del parénquima de los vasos sanguíneos del injerto va a estar presente. Se va a iniciar aproximadamente el quinto día post trasplante y va a estar mediada por células haloreactivas y por anticuerpos. Los principales mecanismos celulares que van a estar aquí son las muertes de las células del parénquima y las células endoteliales del injerto, mediada por linfocitos citotóxicos y la inflamación
por las citoquinas generadas por el linfocito TCD4. En este caso, el rechazo va a ser mucho más lento, pero se va a generar básicamente un daño endotelial importante. Va a haber una producción de anticuerpos, va a haber citotoxicidad generada mediada por el linfocito citotóxico y la producción de citoquinas inflamatorias y que me van a producir un daño tisular con el rechazo, con el rechazo de forma inflamatoria. A diferencia de el rechazo hiperagudo, donde el proceso era más trombótico, en este va a ser un proceso más inflamatorio. En el caso de los haloanticuerpos causan rechazo por unión de a los haloantígenos, principalmente las moléculas de componentes mayores de compatibilidad y las células endoteliales. Causan lesión endotelial y trombosis intravascular, lo que va a agravar el problema inflamatorio que ya existe. El rechazo crónico, a medida que la terapia del rechazo agudo ha mejorado, la mayor causa de fracaso de los injertos de órganos vascularizados se ha convertido en el rechazo crónico. Lamentablemente es bastante difícil de evitar. ¿Okay? Aquí la lesión dominante es la oclusión arterial, pero no por los fenómenos trombóticos, sino por proliferación de células musculares de la íntima del vaso. Eventualmente falla, principalmente a causa del daño isquémico resultante, y entonces el órgano se pierde. Aquí hay un proceso inflamatorio, sobre todo del endotelio vascular, que hace que la íntima del vaso prolifere, se hipertrofie y se hiperplace las células musculares y haya una obstrucción crónica y progresiva de la vascularización del injerto. Proceso para selección de un donante y un receptor. ¿Cuáles son los criterios inmunológicos? Primero tengo que saber si existe compatibilidad de grupo. ¿Okay? Si no hay compatibilidad de grupo sanguíneo y RH, no se debe trasplantar. Si existe compatibilidad de grupo, entonces yo tengo que saber si hay alguna otra incompatibilidad o si a ese paciente ha tenido un trasplante previo donde pudo verse sensibilizado. Si ese paciente tuvo un, alguna compatibilidad previa o ha sido trasplantado previamente y ha habido rechazo, entonces no se debe recomendar no trasplantar y valorar individualmente cada individuo. Mientras que si es negativa la presencia de esto, entonces tengo que determinar el HLA2 del donante y el receptor. ¿Ok? Si la presencia de estos determinantes HLA2 que está presente en el donante, pero no presente en el receptor, está presente, se recomienda no trasplantar. En el caso contrario, entonces el paciente tengo que verificar si tiene anticuerpos anti-HLA conocidos. ¿Ok? Si no los tiene y existe alguna identidad HLA-DR, es importante. Si la HLA5 es importante, pero si realmente la identidad es del HLA es menos importante, entonces podría yo considerar el trasplante en este caso. En caso de que el paciente posea anticuerpos anti-HLA conocidos, entonces tengo que ver cómo es la presencia de anticuerpos contra el donante. Si esa presencia de anticuerpos contra el donante es negativa, tengo que ver si es negativa, trasplanto, si es positiva, no debo trasplantar. En el caso contrario, que sea positiva, entonces tengo que ver cómo es esa compatibilidad. Si esos anticuerpos son positivos, no debo trasplantar. Si es negativa, debo ver qué clase de anticuerpos hay, ¿ok? Para ver cuál es el riesgo de rechazo, si es agudo o es humoral. Entonces, si el riesgo de rechazo es agudo o humoral, entonces se recomienda no trasplantar. Si no hay riesgo de rechazo de este tipo, entonces tengo que ver qué clase de anticuerpo tengo para ver si hay rechazo crónico y si no hay rechazo, si hay rechazo crónico, entonces, o riesgo de rechazo crónico, no se debe trasplantar. Está perdido, es decir, hay formas en que yo puedo evitar que se presenten todas estas cosas. Y bueno, la principal forma que tenemos los médicos es a través del uso de los inmunosupresores. Aquí les dejo un cuadro donde tenemos los principales inmunosupresores que se usan en el trasplante con su mecanismo de acción. Vemos, por ejemplo, que los esteroides se utilizan básicamente como inhibidores de la producción de interleuquina 1 y como inhibidores del gen promotor de
interleuquina 2, disminuyendo la producción de interleuquinas proinflamatorias. Tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, ¿ok? Y la ciclosporina A, que inhiben a la calcineurina y, por supuesto, van a disminuir la producción de nodo de purina y van a disminuir la activación del factor de transcripción NFAT, no produciéndose entonces la activación del linfocito. La otra también que podemos utilizar es el micofenolato, las sales de micofenolato y las atropinas, que ellas producen una inhibición de la síntesis de nuevo de las purinas y por manera indirecta van a inhibir entonces al ciclo de las calcineurinas. La otra es también el sirolimus, que ejerce una retroalimentación negativa sobre el ciclo celular y evita entonces que la célula se reproduzca o que pueda activarse, que entre mitosis o meiosis. Y también tenemos algunos anticuerpos monoclonales, como el daratumumab y el basilizumab, que lo que van a hacer es una inhibición negativa también sobre el ciclo celular. Estos son algunos ejemplos que les estoy poniendo acá de intervenciones farmacológicas que yo puedo tener para evitar lo que es el rechazo a los trasplantes. Que les haya servido de algo esta clase, esto es bastante básico. Eh, Ustedes a medida que vayan, digamos, avanzando en la práctica clínica y vayan haciendo sus especialidades, unos tendrán que enfrentarse más que otros a lo que son los trasplantes. Realmente la mayoría de los médicos tenemos conocimientos muy poco básicos y a menos que nos dediquemos, por ejemplo, a la nefrología o nos dediquemos a la cirugía trasplantológica o a la inmunología, como en mi caso, entonces vamos a tener mayor o menor contacto con estas entidades clínicas. Eh, bueno, creo que no queda más que agregar, sino desearles mucho éxito en su próximo año, que es el cuarto año. Nos vemos en pediatría cuando pasen por el hospital central. Hasta luego.